Bueno, pues buenas tardes a todos, o buenos días o buenas noches, porque ya sabéis que estas piezas se quedan en ese mar infinito de Internet, en YouTube y otras plataformas digitales. Estamos aquí con esta mesa dentro del ciclo Contrato Social, el nuevo contrato social, la democracia que nos une, una mesa que tiene por título, sugerente título, la cultura como superconductor de la democracia. Hemos tenido ya unas mesas relativas a verdad y mentira, hemos tenido unos diálogos también, y el leitmotiv es esta idea de la democracia, esta idea del contrato social, ¿no? Democracia, por una parte, que tiene un producto que es el contrato social y que en el que venimos reflexionando y trabajando nosotros en el laboratorio de Aragón Gobierno Abierto. Para nosotros el contrato social es fundamentalmente ese pacto entre vecinos, ese pacto entre el territorio, las gentes y las instituciones que nos dotamos entre nosotros, básicamente con dos ejes. Por una parte, construir la idea del nosotros, es decir, aquello que somos capaces de hacer entre todos, que no seríamos capaces de hacerlo por nosotros solos, o sea, individualmente, y al mismo tiempo esta idea de futuro, esta idea de proveernos una expectativa de futuro mejor, porque, bueno, pues frente a la contingencia de la vida, la inseguridad, la incertidumbre, el contrato social emerge, bueno, pues de alguna forma también como un seguro. Am, y ahí la cultura tiene mucho que decir, y eso es el motivo por el que estamos lanzando hoy esta mesa. La cultura para nosotros es más allá de esa idea de mensaje, emisor y receptor, ¿no? Sobre todo es plataforma, ¿no? Ese elemento que es transversal a todo lo que acontece en nuestra sociedad, y por eso le hemos dado esta idea de superconductor. Cultura también como parte constitutiva y constituyente, ¿no? De la propia democracia. Nos interesa cómo hace argamasa, cómo no hay democracia sin cultura y sin cultura no hay democracia, ¿no? Y cultura, por supuesto, como elemento crítico, ¿no? Como plataforma desde la que replantearnos las cosas, desde las que declarar lo inacabado y lo ilimitado, ¿no? Desde la cultura es imposible que veamos el final de un proyecto, porque cuando lleguemos a ese final, un poco como el horizonte del mar, ya estaremos, la cultura siempre está mirando al siguiente, ¿no? El horizonte nunca termina, nunca tiene fin. Y eso es un poco el contexto en el que hoy nos movemos, ¿no? La cultura también como goce, como don, como productora de contextualidad social. Y yo quiero abrir la primera pregunta con estos cuatro excelentes ponentes que tenemos hoy, que voy a presentar, con esta idea de cómo definiríamos hoy la relación entre cultura y democracia. ¿Pasa por un buen momento o, al contrario, de alguna forma está en cuestionamiento? No estamos en el mejor momento, hay una especie de indiferencia entre cultura, el mundo de la cultura contemporánea y la democracia, o hay una coexistencia forzosa, o hay cierta dejación de la cultura y cierta rendición, brazos caídos, o al contrario, venís aquí a defender que está pujante, que podemos poner ejemplos de todo lo contrario, ¿no? Hay una incomprensión mutua o un distanciamiento calculado. Y tenemos para eso a cuatro, como decía, ponentes increíbles. Tenemos a Miguel Ángel de la Galería ADN, galerista señero y, en fin, vanguardista y referente en el sector. Tenemos a Rosa Martínez, en fin, seguramente la comisaria que más kilómetros tiene de nuestro país, que se ha hecho todas las bienales, ha hecho doble check en todas las bienales, pero además, en fin, no de forma pasiva, sino siendo protagonista de la misma. Tenemos a Concha Jerez, referente indiscutible del arte conceptual español y una pionera, además de lo tecnológico digital, y además muy activa en esta idea de cuestionamiento de, en fin, de los medios de comunicación y el propio sistema. Y tenemos a José Luis Pérez Pon, que está liderando uno de los proyectos más innovadores del ámbito cultural, que es el Centro de Cultura Contemporánea del Carmen, que está haciendo las cosas muy bien y que desde hace unos pocos años, bueno, pues está funcionando realmente bien. Y os lanzo esa pregunta: relación entre democracia y cultura. Venga, José Luis, empieza, arranca tú si quieres. Bueno, yo realmente me dedico a la cultura porque tengo el convencimiento de que es una herramienta de transformación social. Me interesa la cultura, el arte, todo ese campo, porque creo que tiene la capacidad de generar relato crítico, de activar conciencia y sobre todo de ofrecer otro tipo de panorama que no es necesariamente el de los medios de comunicación, el del consumo, el de la autorrepresentación, todo eso que de alguna forma ha conseguido dominar nuestra realidad y generar un consciente colectivo completamente dominado y sometido. Creo que la cultura es una herramienta de empoderamiento personal y colectivo y yo me dedico a eso con ese convencimiento.
partiendo de que empecé dedicándome a esto como estudiante de Derecho y que luego años más tarde hice un doctorado en Bellas Artes, pero entre medias realmente lo que descubrí fue la pasión de lo que puede significar y para lo que puede servir realmente la cultura. O sea, yo tengo el convencimiento y en esa línea de trabajo es en la que funcionamos desde el Centre del Carme Cultura Contemporánea en Valencia, de que la cultura es un agitador de conciencia y de sociedad. Y en estos años de trabajo, llevo ya casi 7 años al frente de la institución a través de una convocatoria pública, lo que he descubierto con alegría es que en la ciudadanía hay hambre de cultura. Que aunque durante mucho tiempo se nos había dicho que a la gente no le interesa la cultura, que la gente no va a museos, que la gente no tiene interés en todo esto, realmente es falso. Son ideas que nos han querido meter para dirigirnos como borreguitos hacia otros terrenos donde somos más rentables. Pero lo cierto es que una vez tú le ofreces a la ciudadanía una oportunidad de encontrarse con otro tipo de experiencias y, por supuesto, programas pensando en todo tipo de públicos y no solo en especialistas, que era como la gran trampa que el sistema del arte había establecido en nuestro entorno y a nivel internacional, que estar hablándole solamente a los especialistas. Nosotros estamos trabajando por y para la ciudadanía, lo cual no degrada el mensaje ni el valor artístico de la programación que llevamos a cabo, pero sí que es inclusiva, diversa, potente y sobre todo está diseñada, porque al final detrás de todo esto hay un diseño, porque lo interesante del diseño es que sea invisible, que no se vea. Hay un diseño para que las cosas lleguen a las personas y las personas están respondiendo. Y en el caso del Centre del Carme en Valencia, hemos pasado de 71.000 visitantes el primer año que llegué a 319.000 en 2022, de los cuales además un 44% tienen menos de 30 años. Lo que quiere decir que la cultura tiene una potencia y que es fundamental la función que puede cumplir a nivel social y, por supuesto, es una herramienta política. Y no hablo de herramienta partidista, hablo de política, que es una cosa mucho más amplia y que tenemos que tener todos claro que política hacemos todas y todos, cada día, cuando vamos al supermercado, cuando elegimos un detergente u otro, es decir, todo eso son decisiones políticas de consumo doméstico o de cualquier otra índole. Muchísimas gracias, José Luis. Muy interesante ese concepto de cultura para la transformación social. Concha. Yo creo absolutamente en todo lo que dice, como parte de lo que se parte, que ha dicho José Luis. Yo creo que la cultura es esencial para que haya una verdadera democracia. Sin embargo, tengo que decir que creo que verdaderamente en el Estado español está muy separada la cultura en general. No es el caso quizás de Valencia y de algunos otros casos, pero en general está muy separada. No porque no haya productores de cultura, es decir, porque hay artistas, escritores, etcétera, etcétera, sino porque no está verdaderamente en los intereses del Estado español de una forma afirmativa. Y sin embargo, digamos, los medios de comunicación hacen todo lo posible para poner una cierta anticultura que desprestigia la verdadera cultura. Pienso que en un momento determinado de una enseñanza pública que se hacía basada en las humanidades, se ha pasado a una enseñanza en la cual es utilitaria. Utilitaria. Es decir, en las escuelas se hace hincapié no porque deba ser así, pero en asignaturas concretas, más que en ese espíritu en el cual haya un interés por el conocimiento y por el saber. Y eso se tiene que recuperar si realmente queremos que la cultura esté como base de la democracia. Si no, no existe una verdadera democracia, porque todos tenemos derecho al voto, el voto es igualitario en todos, pero la situación cultural de todos no es igual, es muy diferente. Entonces, nos encontramos con fenómenos actuales de unas realmente barbaridades ideológicas en las cuales pienso que la raíz está en que esa cultura de base no está fomentada en una cultura general de pensamiento y de desarrollo de ese pensamiento. Increíble, Concha, qué pena que no tengas Twitter porque te han salido 3 o 4 tweets para enmarcar. En fin, me los voy a quedar yo para mí, no voy a revisar el vídeo y te citaré, no te preocupes. Oye, Rosa, ¿cómo lo ves tú? Pues
sumo a mi opinión de que realmente todo lo que ha dicho José Luis es cierto. También estoy de acuerdo con lo que ha dicho Concha. Y yo querría poner el acento primero en, digamos, en la gran amplitud de significado de las dos palabras que estamos utilizando, que son democracia y cultura. Si cogemos democracia, quiere decir poder del pueblo, pero los que la dieron forma en Grecia no la extendieron a toda la población, es decir, las mujeres y los esclavos no eran ciudadanos de derecho, por lo tanto era una democracia y es una democracia que se tiene que ir reinventando y actualizando constantemente. Y en el terreno de la, así históricamente, en una visión muy rápida, la Revolución Francesa, lo mismo, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, era todo menos universal. Las mujeres tampoco estábamos incluidas. El término cultura, por su parte, se refiere pues, a muchísimas cosas. Se refiere a la producción de conocimiento, se refiere a la producción material, se refiere a la producción y al intercambio y a la construcción de relaciones sociales, cómo los diferentes grupos interactúan unos con otros, según las tribus urbanas, según la clase social a la que se pertenezca. Es decir, que son palabras muy polisémicas, pero que deben ser reinventadas, reactualizadas. Y yo propongo, voy a hacer un cambio del título que te he sugerido de la conferencia. Me parece... Entonces, en vez de titularlo así, yo voy a querer después, cuando entremos en debate, titularlo en relación a estas reflexiones que he hecho de cómo las mujeres hemos estado excluidas, el feminismo como superproductor de democracia. Me encanta. Me encanta, me encanta. Eso creo que ya lo trabaja Engels y tal, la idea de la reproducción que no está en la teoría económica y que las feministas, ¿verdad?, reivindicáis. Así que me parece muy bien. Nosotros además somos un laboratorio que co-creamos políticas públicas y hackeamos la institución, con lo cual si vienes aquí a hackear la mesa y a coproducir la mesa, yo estoy encantado porque forma parte de nuestro Si ahora ADN. te llama así, hackear, Sí. adopto la nueva terminología, pero digamos que yo soy de las feministas antiguas, de la antigua acción política, y también quiero ser muy abierta porque, como os explicaba antes en la comida, he sido recientemente abuela y me parece que el tema de la transmisión de nuevos valores, de nuevas visiones de la igualdad es fundamental en las nuevas democracias que seamos capaces de crear. Qué bonito, Rosa, muchísimas gracias. Miguel Ángel. Pues nada, obviamente suscribirlo todo. Sí que me gustaría puntualizar que el problema que tenemos, creo que más claro a día de hoy, es que la cultura como tal está abducida por la lógica de la industria cultural. Es decir, de alguna forma se nos mide, se nos mira a base de, o a través de indicadores, de cuadros de mandos, y es muy difícil porque el impacto que cada hecho cultural, que cada fenómeno cultural, que cada idea, sea una obra artística, sea un teatro, sea una novela, una obra de teatro, sea una novela, etc., nos impacta a todos de forma singular. Y yo creo que ese es el poder de la cultura. Si de verdad entendiésemos que esa es la misión del hecho cultural, tal vez tendríamos las audiencias que está generando José Luis en Valencia, tal vez las galerías, como en mi caso la mía, estaríamos más visitadas. Es decir, que el rol de la cultura es central, lo tenemos claro. Que tenemos que desvincularlo de según qué indicadores uniformizantes, no solo me parece claro, sino es que o lo hacemos o realmente nos estamos cepillando, nos estamos cargando la cultura como tal. Porque es verdad que al final tendemos a identificar cultura con identidades, ¿no? Y la identidad cultural no existe como tal. La vamos construyendo a medida que crecemos, a medida que nos alimentamos, a medida que interactuamos, ¿no? El laboratorio es un ejemplo claro, ¿no? Y se trata de eso. A mí me parece que tenemos que, de alguna forma, pensar en nosotros sin que eso, o sea, desindividualizar el gesto cultural sin que eso implique que la apuesta sea por la uniformidad. Es decir, tenemos que ofrecer una cultura
productos culturales, si me permitís, o prácticas culturales que realmente nos ayuden a ser nosotros mismos, cada uno de nosotros, ¿no? Y este es el problema que tenemos, que hace mucho tiempo que, digamos, los gestores de reparto económico, los poderes, nos están midiendo con una lupa que no es la que nos toca, que no es la que nos tocaría. Y mientras no consigamos romper esa lógica, mientras se nos intente siempre medir según qué indicadores de éxito de audiencia, de visitas de impactos en redes, de visitas a las exposiciones, de comparaciones con industrias mucho más poderosas, vamos a perder. Estoy muy de acuerdo contigo. Yo también, en fin, estoy cansado, ¿no? Es un discurso que tiene años, el de las industrias culturales, pero que hace como 10 años como que se puso muy de moda. Sí, sí. Básicamente intentar pasar por el recetario de, en fin, de la gestión económica y de la eficiencia económica al paradigma de la cultura, que es como churras y merinas, ¿no? Y porque además la cultura tiene que ver con los intangibles, ¿no? Muchas veces, con cosas que no se pueden medir Correcto. y que si se miden es que lo estás haciendo mal, ¿no? Porque efectivamente... Mira, hay otra idea que destilaba de alguna forma Rosa, de inacabamiento, ¿no? De limitación. Nosotros decimos que aquí que celebramos la democracia declarándola inacabada, ¿no? Y el otro día, bueno, en fin, está esta frase famosa de Wittgenstein de que los límites de mi mundo son los límites del lenguaje. Y yo os quiero atribuir esa capacidad, ¿no? De construir, de ensanchar los límites, ¿no? Porque estamos construyendo un mundo y viene la cultura, viene Arco, o viene el CCCC, o viene la Bienal, ¿no? Y de repente ampliáis el perímetro del mundo en el que podemos pensar y sobre el que podemos actuar. Y eso también refuerza la idea de lo posible, de la democracia, del contrato social. Os voy a ir haciendo unas preguntas así como más de francotirador a cada uno de vosotros. Voy a empezar con Rosa, ya que me quiso hackear la mesa. Ya os decía, ¿no? Que, bueno, en fin, Rosa, entre otras muchas cosas, ha sido la comisaria de la Bienal de Venecia. La primera mujer de la historia que ha sido comisaria de la Bienal de Venecia, que no es poco, es un título ya que como que abre muchas puertas, ¿no? Pero sobre todo, si veis su currículum, en fin, ha recorrido como todas las bienales importantes del mundo y ha sido protagonista de muchas de ellas, con lo cual tiene una atalaya privilegiada desde la que explicar e interpretar. Yo estuve este verano en la Documenta 15, en la Documenta 15 en Kassel, y que tenía un tema, un leitmotiv, que era algo así como Lumbung, que es un concepto, no sé, no me acuerdo si son malayos o de dónde era el colectivo, que viene a interpelar lo colectivo, la inteligencia colectiva, la cultura comunitaria, lo común como fuerza creativa. Y la propia Documenta 15 es como una oda al proceso, ¿no? Los que veníamos buscando obras nos quedamos contrariados porque vimos más procesos, ¿no? Es como un gran proceso de registro y archivo. Pero con el paso de las semanas y los meses, ya desde este verano, he pensado que, bueno, a lo mejor el objetivo no estaba mal planteado y que quizá lo habían conseguido en tanto en cuanto, aunque a mí no me sorprendía porque venía de ese mundo de lo colectivo, pero al espectador medio sí. Y justo te leí hace poco una cosa que escribías de algo así como Bienal de Venecia. de la Bienal de Venecia como laboratorio de futuro, ¿no? Sí. Que me pareció muy bonito porque nos conectaba como con nuestro trabajo. Y entonces, y con esa reflexión que yo hacía de la Documenta en Kassel, pensaba en esta idea que tú, no pensaba, me la das tú, o sea, quiero decir, no es mía, es tuya, ¿no? De el arte y la cultura como laboratorio de futuro, como prefigurador de futuro, como esa capacidad que tenéis, los que os dedicáis a la cultura, de rescatar porciones del futuro, que es una cosa abstracta y que es intangible, y de repente presentarla y hacerla localizable y meterla en la agenda, meterla en el presente, ¿no? Y ahí sí que me gustaría que, bueno, pues que reflexionara sobre esa idea de alguna manera. Bueno, pues yo diría que a los primeros a los que se les debe el reconocimiento y el agradecimiento por su capacidad de trabajo, por su intuición, es a los artistas. Por supuesto. Porque sin los artistas y las artistas, los comisarios y las comisarias, no podríamos articular esos mensajes que son, en mi caso, las bienales, que ha sido una opción existencial y política de cómo estar en el mundo del arte. Porque las bienales a lo que se dedican es a pensar el presente. A pensar el presente también intentando como dibujar líneas del futuro, porque
La última bienal que yo hice, que la hice en 2007, o sea, hace ya mucho tiempo, he estado 20 años haciendo bienales, porque en las bienales yo descubría una vitalidad, una capacidad de intercambio entre artistas de diferentes lugares del planeta que a mí me entusiasmaba. Y la última, que fue la de Moscú, uno de los títulos que tuvimos, porque hice dos de hecho, era la dialéctica de la esperanza. O sea, cómo para inventar el futuro es necesario volver a reinventar el concepto de la esperanza, que es algo que muchas veces nos obnubila y no lo tenemos presente porque estamos realmente desesperados por la situación económica, por la situación sanitaria, etc. Eso sí, un poco a nivel genérico, pero centrándome un poco en lo que tú me preguntas y sobre todo clarificando eso en lo que yo voy a querer insistir hoy, que es en el tema de la diferencia y en el tema de la desigualdad, he de decir que cuando en la Bienal de Venecia, que se fundó en 1895, se nombró por primera vez a una mujer, el presidente no nombró a una, siempre había sido un hombre el director. Pero cuando se nombró a una mujer, el presidente decidió que tendríamos que ser dos. Las únicas que me contestaron esto fueron las feministas de Milán, que son muy radicales, allí tienen una gran trayectoria de teoría y de praxis del feminismo, y le preguntaban al presidente, ¿por qué ha ocurrido esta situación? ¿Por qué cuando tiene que elegir a una mujer directora por la primera vez en la historia elige a dos? ¿Es que dos mujeres valen por un hombre? Que es un dicho que está... Yo luego intentaba estar muy mona en las entrevistas que me hacían y tal. Decía, no, esto debe ser consecuencia del el inconsciente patriarcal que sigue actuando. Pero en realidad fuimos dos, fuimos María de Corral y yo. A María le dieron el pabellón Italia, que tenía 3.000 metros cuadrados, y a mí me dieron el Arsenale, que es un sueño. Si alguno de vosotros ha estado en Venecia, pues la verdad, a poder hacer una exposición allí era una locura. Yo tenía 12.000 metros cuadrados que llenar con artistas, con estos seres que tienen esa capacidad de interpretar el presente a través de la materialización de obras a veces y otras veces simplemente a través de la propuesta de actividades efímeras o de catarsis que nos proponen a través de las performances o de otras materialidades y espiritualidades del arte. Pues yo creo mucho en lo espiritual. Entonces, lo que recuerdo, una cosa muy anecdótica, yo tenía ya 49 años, casi como tú. Joven. Y teníamos María de Corral y yo el mismo presupuesto, ella para 3.000 metros cuadrados y yo para 12.000. Y yo le dije al presidente, al mismo, es que nos había elegido a las dos. Digo, pero presidente, digo, pero ¿cómo voy a rellenar yo con el mismo presupuesto un espacio que es 4 veces más grande? Y me dijo este piropo, me dijo, los jóvenes sabéis vivir de formas más alternativas. Es decir, que como mujeres hemos tenido, y no es lo mismo ser mujer y curator hoy que lo que era ser mujer y curadora o comisaria o artista hace 20 años, 25 años. Es decir, que realmente yo considero que hemos sido pioneras en abrir caminos a otras mujeres que tienen que seguir creciendo y tienen que seguir aportando para que ese equilibrio que a mí me parece fundamental en la democracia, en cualquier democracia, sea real. Porque de momento no lo es. Y la prueba es pues que costaron 110 años para que María de Corral y yo fuéramos directoras y han costado 125 para que una italiana sea la primera mujer directora este año 2022. Y nosotros tuvimos que hacer la Bienal en 9 meses, o sea, casi como un parto, con un embarazo y un parto. La primera mujer italiana, que ha sido Cecilia Alemani, que la ha hecho este año, ha tenido, gracias al COVID, 2 años. Con lo cual ha tenido tiempo y un gran equipo para documentarse, conocer artistas de todo el mundo, etcétera, etcétera. Y ha hecho un porcentaje. Para mí los porcentajes son muy importantes porque la cantidad es calidad. Y este año Cecilia ha tenido el 90% de mujeres artistas de todo el mundo. Pero no solo de contemporáneas, sino también haciendo una revisión histórica y demostrando cómo en la época en la que parecía que no existían mujeres,
sí había, tanto en el arte óptico como en el surrealismo, y ha creado una serie de cápsulas estupendas, históricas, donde ha dado a luz a todas estas mujeres. Entonces la pregunta, ¿cuál era exactamente? Está respondida como reflexión. Oye, qué trayectoria más fuera de lo común. Lo único común que tienes, Rosa, es el nombre, ¿no? Rosa Martínez, porque lo demás ya estás encargado tú de desbordar tu nombre, ¿no? Decía, a mí me pusieron un nombre común, yo voy a tener una trayectoria fuera de lo común, ¿no? El tema, aunque no se lo crea nadie, es que yo no lo he decidido. Es decir, que yo creo que existen fuerzas que te llevan por un camino, porque yo lo que quería era ser filóloga y no pude hacerlo porque no había hecho latín en aquella época antigua, y entonces en vez de estudiar filología me metí a historia del arte y, digamos, las derivas del destino me han llevado por ahí. Maravilloso. Y me han hecho conocer lugares pues como Sao Paulo, Moscú, Estambul, Venecia, y eso me ha dado una perspectiva realmente privilegiada. Yo siento mucha envidia por los pioneros, porque hoy en día está todo como mucho más, Mucho más trillado. la tectónica está mucho más cerrada y esa posibilidad de, bueno, pues de abrir terreno me Me siento parece... envidia a Miguel Ángel por su nieto. A ver quién tiene una abuela así, ¿no? Oye, Miguel Ángel, te voy a interpelar a ti. Abres la galería en el año 2003. Sí. Precozmente ya habías tenido periplo, o sea, la galería no es lo primero que haces, pero en poco tiempo logras que ADN sea, oye, mira, una de las galerías de referencia en España. Y no te conformas con eso, sino que además hace ya tiempo, hace una década larga, ¿no? Abras esto que le llamas ADN Platform, que para los que nos estén escuchando es como una especie de milagro en el que tú construyes desde la lógica de la galería, separas el tema del beneficio y de los ingresos y dices, voy a hacer con una parte de lo que yo estoy aquí generando negocio, experimentación, vanguardia, sin ningún tipo de límite, ¿no? Aquí dejo de pensar en negocio y voy a hacer lo que no están haciendo las instituciones. Voy a hacer esa labor que debería estar haciendo lo público, ¿no? Decíamos antes que Keynes, el famoso economista, tiene esa frase de para las cosas seguras está lo privado y es lo público los que tienen que asumir lo más arriesgado, porque en el fondo, en fin, tienen como hechuras, tienen espalda para asumir, y tú no, tú haces todo lo contrario, asumas desde lo privado todo este riesgo, todo este proyecto experimental de vanguardia que es ADN Platform. Y además trabajas y operas, y está muy relacionado con la mesa de hoy, trabajando mucho con el arte político, ¿no? Prácticamente, oye, los artistas que representas, muchos de los proyectos que llevas a Arco todos los años, o en la Galería en Barcelona, o proyectos internacionales, trabajas mucho el tema del arte político. Y esto tiene como mucho mérito porque el consumidor medio, no digo todos, pero el consumidor medio, el cliente de arte contemporáneo, en una parte importante, oye, en lo ideológico, pues, a veces son gente conservadora, ¿no? Y tú vienes con esta propuesta rompedora que, adelantando por la izquierda a las propias instituciones públicas y haciéndola además sostenible, ¿no? Y a mí lo que me gustaría es preguntarte, ¿está ADN alumbrando, señalando el camino de una nueva generación de organizaciones híbridas, anfibias, que no son ni privadas ni públicas, que está ahí y que a lo mejor en España nos parece tan raro, pero que en otros países hay referencias? ¿Es esto posible o 10 años después de la experiencia es un milagro? Sí que es posible. Ahora bien, tampoco creo que estos proyectos que al final te toca empujar y empujar y empujar de largo recorrido no son replicables tal cual. Es decir, al final... Depende mucho de ti, depende de que haya un Miguel Ángel. Depende de la energía que tengas, de las ganas que tengas. Yo, obviamente, por mis intereses, en fin, soy muy dantiano, no me interesaban las prácticas los vehículos que no comunican. Y, jolín, yo he madurado en una sociedad en crisis, se caen las torres, me licencio, acabo mi formación en el Hunter College en agosto de 2001, se caen las Torres Gemelas, están la guerra de Afganistán, la guerra de Irak, los atentados. Yo he vivido completamente, como todos los que estamos aquí, en los últimos 22 años, 23 años de crisis, ¿no? Entonces, a mí no me parecía, al menos yo no me veía capaz de hacer otro tipo de programa que no fuera un programa que funcionase como reflejo semántico de las dinámicas sociopolíticas en las que nos movemos, ¿no? Abrir una galería, lanzar una galería desde cero es
es un reto complicado, hagas lo que hagas, ¿no? Con lo cual no creo que la particularidad del programa de ADN lo haya complicado un poco más. Es cierto que los 4 o 5 primeros años de una galería es básicamente inversión, en mi caso inversión física, capital humano, porque no había dinero. Y claro, durante esos 4 o 5 años lo único que estás haciendo es esfuerzo, 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 esfuerzo. Entonces aparece con un programa rara avis en nuestro contexto, y aparece bueno, la gran recesión. Llega la gran recesión y de repente vemos que lo que nosotros habíamos estado haciendo desde una perspectiva muy micro, desde la calle Enrique Granados, número 49, 280 metros cuadrados de galería, parece que es lo más pertinente del mundo. Es cierto que en las bienales sí que el trabajo sociopolítico y la vuestra de 2005 fue dura, ¿no? Pero es cierto que las instituciones no estaban programando ese tipo de trabajo hasta que nos golpea la gran recesión en el año 2008, 2009, 2010, y donde yo creo que ya no podíamos mirar a otro lado. No podíamos seguir ensimismados, intentando buscar los ecos en las prácticas conceptuales de los 60 y los 70, es decir, nos tocaba empezar a mirarnos nosotros mismos, porque el problema, el tsunami estaba llegando y aquí está, ¿no? Entonces, coincidió eso, tuve un golpe de suerte a pesar de la distopia contemporánea en la que me tocó madurar, que realmente lo que yo había estado trabajando, tú trabajaste con Santiago Cirujeda en la Bienal de Moscú, yo arranqué la galería con él, es decir, todo esas prácticas que no tenían cabida ni en las colecciones privadas, ni casi en las colecciones públicas, al menos en el contexto catalán, donde estábamos muy cautivos de los conceptualismos catalanes, del antifranquismo de los 70, pues de golpe es pertinente. Entonces, todo el sufrimiento que haya llevado de 2004 a 2008, de alguna manera no es que se facilite, porque el trabajo que hacemos es un trabajo de empujar y empujar constantemente, sí que se me empiezan a abrir otro tipo de puertas, ¿no? Entonces cuesta un poquito más en casa, pero recuerdo las primeras visitas a museos, a FRACs en Francia, museos en Bélgica, museos en Holanda, algún viaje a Suecia, donde realmente sí, me siento cómodo y empiezo a ver que el trabajo que estamos haciendo está generando recursos significativos para una galería, en fin, pequeña, con un equipo de 5 personas, un proyecto pequeñito. Empieza a ser afluente el proyecto. Y esto coincide con que aquí la gran recesión realmente en España nos golpea en el 11 y en el 12, y vemos que, al menos en el ámbito catalán, que es el que yo conozco más, todas las convocatorias de ayudas, los concursos, bueno, pues todo eso empieza a caerse, ¿no? Y claro, yo me siento, precisamente por el relato que estoy generando de la galería, era casi imposible que yo también no mirase ahí, y entonces dedico de destinar una galería, pues como cualquier otro tipo de negocio, si consigues un 15% de margen, 10-15% de margen, bravo, ¿no? Pues decido que un tercio de los recursos ociosos que estaba generando tendrían que volver a caer en el sistema, pero no el propio sistema de la galería, que ahí es donde caen todos, vía producciones, vías anticipo de recursos para que los artistas puedan hacer residencias fuera, financiación de adquisición, porque Concha lo debe saber mejor que nadie, cobras tarde, mal y nunca, ¿no? En esto del mundo del arte. Y pues aparte de todo eso, digo, pues un tercio de los recursos ociosos que genero tienen que revertir en el sistema. Claro, esto no quiero decir que fuera... Claro, yo sabía que iba a tener retorno. Yo sabía que un acto de generosidad, yo vengo de una familia humilde, y sabía que un acto de generosidad con el contexto siempre tiene retorno, ¿no? Y fue maravilloso. Fue abrir Platform en 2013 y empezar a recibir, bueno, comisarios importantes de mi generación que querían participar en esta fiesta, con unos recursos bastante pequeños, ¿no? Empiezan a fijarse algunas instituciones, empiezan a fijarse otros coleccionistas que no nos querían, bueno, que no pasaban por la galería, ¿no? Por las prácticas friccionales que estábamos defendiendo. No erais cómodos, sí. No éramos cómodos, muy contestatarios, poco macarras a veces, muy punkis, y pues todo eso empieza a tener sentido. Y sí, a día de hoy es una bendición. En 2015 puedo adquirir
otro espacio paralelo a Platform y montamos Factory para producciones. Esto tampoco es gratuito porque me permite tener acceso a obras importantes de otros artistas que no, de otra manera no podía tener acceso, pero claro, cuando les dices te lo produzco todo, en fin, dame la idea, yo te la hago, pues... y así hemos seguido en esta lógica institucional, tenemos el Small Data, que es un blog donde contratamos textos para hacer mi idea. Mi sueño será hacer un DAFO sobre las oportunidades y amenazas que tiene esto de lo llamado el arte político, y también las fortalezas y las debilidades, y en eso estamos intentando convertir el modelo galerístico en una lógica institucional. Qué bueno, tiene muchísimo valor, la verdad que sí, Miguel Ángel, lo que os seguimos con mucha admiración, ¿no? Porque me parece que hacerlo desde lo público tiene mérito, pero al final tienes recursos que te hablan, pero hacerlo desde el ámbito privado como que tiene todavía más épica, ¿no? Como decía Rosa, todo esto no sería posible sin los artistas, ¿no? Estamos aquí hablando y tal, pero aquí en esta mesa ¿no? Hay que poner el foco en Rosa, o sea, en Rosa, perdón, en Concha, que es la artista que tenemos hoy aquí, que como decía al principio es pionera del arte conceptual y que empieza también, es una de las primeras en España que empieza a utilizar tecnología en el arte, que hoy, bueno, pues evidentemente es ya casi hegemónico, pero, bueno, si no hegemónico, pero sí que protagonista, y que ella, bueno, pues una de las primeras que empieza a hacer esos pinitos, y que además lleva el arte conceptual y trabaja mucho lo instalativo y por lo tanto crea escenas, crea escenarios, y esto de los escenarios nos lleva a la idea de futuros, ¿no? De esos laboratorios futuros de los que hablaba Rosa y que nosotros trabajamos desde otro paradigma, que es más el diseño de las políticas públicas en el laboratorio, pero tú creas escenas, instalaciones que te teletransportan al futuro o teletransportan a otros universos, que pueden ser el futuro o no, y además, bueno, pues al utilizar tecnología que tiene ese valor icónico, que es como símbolo del cambio y de la evolución por antonomasia, pues como que estás permanentemente golpeando con tu obra y haciendo un poco que ese futuro pase, ¿no? Porque es un poco de profecía, ¿no? Es decir, lo cuento y a veces cuento futuros que me interesa que pasen y a veces cuento futuros que me interesa que no pasen, ¿no? Porque juegas un poco con las dos ideas. Pero dicho esto, la tecnología no es aséptica, la tecnología no es algo neutral en absoluto, ¿no? Es todo lo contrario, tiene sesgo, tiene desviaciones. Y a mí me interesa que reflexiones sobre esta idea, Concha, desde tu lugar, desde la producción artística, en la que reproduces escenarios, que utilizas tecnología. ¿Cómo crees que, bueno, pues en fin, que democracia, tecnología, no vamos a caer en el tema de la inteligencia artificial, que estamos ya exhaustos y solo llevamos unos meses, nos va a pasar dentro de un par de años. También, asustados. ¿No? No, pero sí que me interesa que hagas una reflexión mezclando todos esos factores, ¿no? Democracia, arte, cultura, tecnología. Bueno, son muchas cosas. Es decir, normalmente el artista en general, por lo menos yo, pues siempre he mirado hacia adentro, pero al mismo tiempo me he situado en el mundo en el que vivía. Entonces, el mundo que vivía tenía unas características determinadas. Yo cuando empecé a hacer arte ya saliendo a la calle, ¿no? Ujú. Con el arte eran los principios de los 70. Que también eres Era, una de las eh, primeras del performance en era España. bueno, en principio era claro, era la época franquista y evidentemente pues era inevitable el enfrentarse a lo que sucedía, ¿no? Entonces, por una parte, pues sí que en esos momentos sí que había claramente mi arte era un arte absolutamente político, a mi manera, ¿eh? Siempre he odiado el arte político carroñero, siempre lo he odiado. Eso lo vas a tener que definir. Sí, 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 el que usa cosas políticas simplemente para un beneficio, un beneficio que claramente se va a tener, Ujú. pero no es por una necesidad profunda, porque piense que lo que se hace tiene que existir. Como las camisetas Sí, feministas de una famosa marca española, por sí. ejemplo. Bueno, el oportunismo, ¿no? Sí. Oportunismo. Es oportunismo. Entonces, digamos que en mi trabajo yo empecé, digamos, a utilizar, es decir, yo empecé en el
año 75 decidí no vender mi obra y lo mantuve 10 años. ¿Por qué? Pues porque verdaderamente yo lo que quería hacer era trabajar con los espacios, relacionarme con ellos, pero no como algo externo, sino, digamos que trabajando como con una estructura, doble estructura, una en el espacio y otra en el interior de mi obra. Es decir, y eso me ha interesado enormemente durante toda mi producción y sigue interesándome el lugar donde estoy, es decir, qué ha pasado en ese lugar, que ese lugar ha sido espectador de qué, por ejemplo. ¿eh? Em, y entonces, digamos que la poética o relato o lo que queramos llamar, ahora está más de moda relato, ciertamente es el relato que yo, es mi relación de mi interior con eso. Pero son como dos vías independientes que se juntan, el relato exterior y el relato interior. Entonces, dentro de eso, tú decías, es decir, me parece que había una doble pregunta en la cual decías, por una parte, sí, provocando, decías, futuros que sucedan o alertando de los que no sucedan. Sí, yo he trabajado realmente en las dos líneas, No tanto digamos, hacer cosas pensando en un futuro que sucede, pero sí en una imaginación de futuro, de cosas que a lo mejor se habían olvidado y que yo quería ponerlas en primer término. Así, por ejemplo, diría, pues, por ejemplo, la idea de un tema que llevo trabajando ya desde hace unos años, los paraísos, la búsqueda de paraísos. Bien, la primera obra que yo hice, esa de eso que se titulaba Viajantes de Paraísos Imaginados, del año 95, hacía referencia a todos esos emigrantes españoles que se iban a Alemania o a Francia a trabajar pensando que querían, digamos, mejorar su vida, la de sus hijos, etcétera, etcétera. Por supuesto, ya volviendo al presente, son todos estos que vienen de África, de la cual nos hemos los europeos aprovechado y de todos sus recursos, ahora nos quejamos de que vienen y claro, razón de más, tienen que venir porque les hemos quitado lo suyo. Y entonces muchos de ellos mueren en el Mediterráneo, que es un gran féretro colectivo, ¿no? Entonces, en ese punto sí que, es decir, esa gente viene buscando. También, por otra parte, he hecho referencia en algunas obras de paraísos olvidados. Es decir, me refiero, por ejemplo, en alguno que hice más recientemente, en el 2021, me parece que es, sí, en el cual eran como paraísos olvidados de lo que era la justicia, la igualdad, los valores humanos, toda una serie de cosas que parece que es que ahora ya no están de moda, y sin embargo, pues pienso que es algo, esos paraísos tenemos que recuperarlos. Pero claro, por eso, por otra parte, sí hay también memorias olvidadas. Por ejemplo, en una obra que hicimos Iges y yo, que se titulaba Vorsinn en Alemania, en el 92, y que hacía como una recapitulación de gente de todo tipo de pensamiento que habían sucedido, que habían existido en el mundo desde 1492 a 1992. Escritores, artistas y científicos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, es decir, también esa memoria olvidada que es importante recuperar, hechas también como en una de las escaleras del Reina que yo ponía, que era la memoria olvidada, en la cual recordaba tantas revoluciones del siglo XX que al final se habían quedado en nada. La Revolución Rusa parecía que era extraordinaria. Es decir, la Revolución Francesa, el año 68, es decir, tanto la Revolución Cubana, tantas cosas que en un momento era algo extraordinario y que después pues han resultado como han resultado.
Pero por otra parte sí que hay otra parte que sí. Y una cosa de la cual no quiero dejar de hablar, y es el proyecto que yo también hice a partir del 2001, que era el paisaje de palabras, precisamente utilizando en mis instalaciones el sonido de los poetas diciendo su propia poesía sin ninguna musiquita, por cierto, cosa que me costó mucho trabajo, porque no sé por qué a los poetas les tienen que poner el pianito o la guitarrita, porque con su voz, cuando oyes la voz de una Rosario Castellanos, de una Gabriela Mistral, de tantos poetas, que era maravilloso porque leían desde la creación interna, pero del convencimiento de lo que habían hecho. Bueno, pues aparte de todas esas cosas que para mí son cosas más hacia el futuro y que se tienen que recuperar de alguna forma, bueno, pues sí que hay también las cosas que quiero que no vuelvan a suceder. Desde el trabajo que yo hice en el año 75, que se titulaba Fusilados esta mañana, en la cual fue el último juicio del franquismo, en el cual se vitoreaba que había habido unanimidad en la condena. Eso no se debe de poder producir de nuevo. Pero no solo eso, sino todo ese fenómeno de la autocensura que me persigue desde el año 74, en que empecé a hacer mis escritos ilegibles autocensurados, y que no puedo desprenderme de ello porque no solo no se ha reducido, sino que se ha ampliado. Es decir, ahora mismo no solo hay cuestiones políticas, sino cuestiones sociales sobre las cuales no podemos hablar. Cuestiones incluso de género, que si uno, que si el otro, que si el de más allá. Es decir, no podemos decir a veces a nuestros más allegados lo que pensamos porque no la cargamos. Así de claro. Bueno, y así sucesivamente. Tienes tanta autoridad que se me hace casi imposible cortarte, ¿no? Entonces, me vas a tener que ayudar con esto. Claro. Sí. Bueno, pues No, así. simplemente, digamos, añadir algún ejemplo más. Por ejemplo, las utopías rotas. Es otro tema que yo he trabajado mucho y que, en fin, alguna cosa más. Por ejemplo, una obra que hicimos en el año 2000, Iges y yo, que se titulaba Net Ópera. Y en la Net Ópera, que era una obra interactiva, una instalación, era todo, el contenido era horrores de todo el mundo, lo que sale en esa obra. En fin, y un poco, y no digamos ya la última que hice en Reina Sofía, de la memoria silenciada, en la cual aparecían testimonios de mujeres que habían estado en las cárceles franquistas y que decían lo que habían padecido, y también algún hombre diciendo claramente las torturas que habían sufrido y por funcionarios que seguían viviendo con sus condecoraciones hasta que se murieron. Una maravilla, Rosa, de todos los ejemplos que nos pones y todas esas. Estoy con Rosa todo el rato, Concha. En fin. OA. OA, efectivamente, sí. Voy a ir ahora a José Luis, que como decía al principio, dirige el Centro de Cultura Contemporánea del Carmen, que es un espacio que está haciendo las cosas muy bien, y entre otras cosas porque se ha desbordado a sí mismo y ha abierto las famosas paredes del museo, ¿no? Esas paredes que nos hacen tanto daño del modelo decimonónico, y que hay tantos museos y tantos centros culturales que todavía no han aprendido a derribar, que no han aprendido a abrir, y que vosotros, bueno, pues de alguna forma con un modelo en fin, rompedor, conjugando un equilibrio difícil que es entre lo abierto y lo riguroso, entre la coherencia y la pluralidad, entre la consistencia y lo heterodoxo, estáis dando que hablar, ¿no? Para muy bien, ya lo has dicho tú, has triplicado el número de visitas, pero además que estáis conectando muy bien con ese público tan difícil, esa audiencia tan difícil que son la gente joven, y además lo habéis hecho en poco tiempo y con pocos recursos, ¿no? Y nosotros en el lab aquí trabajamos con este modelo del hexágono, que son básicamente 6 vectores: abrir, mezclar, agilizar, prototipar, colaborar y digitalizar, y creo que el Centro Cultural que diriges, el Centro del Carmen, los cumple todos, ¿no? Y eso me da que pensar si estamos, bueno, pues en fin, ante una nueva generación de dispositivos institucionales, públicos, en este caso culturales,
que nos permite edificar un nuevo formato de relación entre la ciudadanía y lo público, con un nuevo marco de vínculos que tiene que ver con lo afectivo, con lo emocional, y que eso es base o fundamento basal de lo que es una democracia, porque al final hay democracia si hay contrato social, si hay colectivo, ¿no? Y me gustaría que reflexionaras desde esa posición. Mm, Gracias. No lo he dicho al principio, pero quiero decir, estoy agradecido de poder compartir este encuentro porque admiro enormemente el trabajo que hacéis todas y todos y agradezco que Raúl nos haya congregado e invitado a dialogar porque sinceramente tengo admiración por el trabajo vuestro desde hace mucho tiempo y a la vista está, ¿no? de cuál es el talento y cuál es la capacidad. Justamente por eso, o sea, y manifiesto, hago este ejercicio de afecto porque creo que justamente el amor es la fuerza, la energía más fuerte que tenemos y que tiene mayor capacidad de transformar la realidad. Y a veces eso se nos olvida, se nos pasa por alto porque vivimos en un sistema enloquecido, acelerado y donde parece que los afectos y que los cuidados sean secundarios. Evidentemente, cuando yo llego al Centre del Carme, lo que me encuentro es con una institución que está anclada en el siglo XIX, una especie de buque a la deriva, y que en menos de 7 años hemos puesto en circulación y hemos hecho que sea útil, por una parte, y que conecte con la ciudadanía y que dé apoyo y soporte al sector artístico y productivo de la cultura. Eso lo hemos hecho tejiendo redes, siendo receptivos, rompiendo con esas barreras, ¿no?, que sitúan a la institución por encima del bien y del mal, acercándonos y abriéndonos a todo tipo de experiencias, siendo receptivos en la escucha, pero sobre todo teniendo claro que el amor es fundamental, que de verdad que es algo esencial, que eso que no se ve es lo que de verdad está haciendo que se transforme el funcionamiento de esta institución y lo que transforma finalmente el mundo y las relaciones entre las personas. Cuando somos capaces de comunicarnos de otra forma, cuando nos bajamos de ese pedestal de ego, vanidad, soberbia, ira, envidia, celos, todo eso está a nuestro alrededor en la sociedad en la que vivimos, lo ha estado a lo largo de la historia siempre y está muy presente además en el mundo de la cultura y del arte. Y yo creo que eso, desmontar ese tipo de relaciones que terminan siendo tóxicas en lo personal y en lo colectivo, y plantear un modelo de institución en el que mi reto era no solamente cambiar la programación, que eso se hace en un cuarto de hora. Lo complicado es cambiar un modelo de institución cultural. Y el trabajo en el que yo me he embarcado y con el que me presenté a la dirección de esta institución fue con un modelo de gestión que lo que plantea es resetear la institución, repensarla desde otros parámetros más abiertos, más accesibles, donde, como os decía al principio, todos los públicos y todas las personas tienen algo que decir y que aportar. Trabajamos con programas, no solamente con exposiciones, también con programas que se abren a personas mayores, a bebés de 0 a 3 años. Tenemos un espacio, el Espai de Telles, que es un espacio para bebés de 0 a 3 años, en el que de esa forma estamos abriendo la puerta de la institución cultural a las familias que terminan estando habitualmente excluidas porque un bebé molesta directamente en un museo. Un bebé es un ciudadano de pleno derecho y tiene que tener un lugar y un espacio y tiene que ser recibido y abrazado, sobre todo porque yo estoy convencido de que crecer y desarrollarte desde tus primeros años de vida en un entorno museístico, cultural, patrimonial, te cambia la vida, estoy seguro. Porque si a mí, no tan pequeño, leer un libro, ver una película, visitar una exposición o ver un espectáculo teatral me ha cambiado la forma de ver el mundo, me ha abierto ventanas de oportunidad, capacidades, ha activado en mi cerebro capacidades que estaban dormidas. Estoy convencido por eso y por eso trabajo en cultura y me dedico a esto, de que la cultura tiene esa capacidad de mejorar la vida de las personas, de activar nuestra capacidad crítica y de hacernos más fuertes, más libres, más independientes y por lo tanto menos maleables. Coincido con lo que decía antes Concha, ¿no? esa especie de ataque, ¿no?, de resurgimiento de pensamientos populistas y antiguos que de repente vienen a situarse como si fuera una renovación de algo.
cuando lo que vienen es a representar un retroceso, una involución, y que nos van a empujar si llegan a un lugar no deseado por el que generaciones han trabajado y se han dejado la vida para que podamos estar hoy pudiendo ser quienes somos, pudiendo ser libres, pudiendo manifestar nuestra identidad sexual, religiosa, de género o de cualquier tipo, con libertad, con respeto, con convivencia. Finalmente, sin diversidad, sin igualdad y sin libertad no hay posibilidad de una sociedad evolucionada, no hay posibilidad de democracia y no hay posibilidad de avance ni de nada, desde mi punto de vista. Entonces, el trabajo que hacemos desde el Centre del Carme en Valencia es plantear una institución que es un punto de encuentro. Para mí era importante que una institución museística fuera un espacio de vida cotidiana, que se rompiera esa relación hegemónica, ¿no?, de la institución a la que tienes que ir con reverencia. No, somos todos iguales y todos tenemos capacidades y todos tenemos cosas que aportar y que decir. Y lo que hemos reforzado muchísimo en estos años es el trabajo en el ámbito de educación y mediación. De hecho, hemos puesto en marcha un máster de educación y mediación a través del arte, junto con la Universidad de Valencia, que llevamos ya 5 ediciones, que está sirviendo para regenerar esos procesos en los que vamos más allá de la didáctica del arte para hacer que las audiencias sean parte de la construcción del relato, que no sean espectadores pasivos que llegan a visitar un espacio o una exposición, sino que formen parte de ese relato y que aporten algo a todo eso. Qué bonito, José Luis, esta idea de la cultura como forma de amor, ¿no? Nos has dejado todas, has generado aquí un ambiente, vamos, que está La de... bondad es muy importante. Total, Muy importante. total, está casi de canción lenta y de... Vamos un pelín tensionados de tiempo, nos vamos a saltar la tercera ronda y vamos a ir a la cuarta, pero igualmente ahora ya sí que, bueno, pues dedicamos estos minutos finales a ideas flashes, a matizarnos, o a cosas que dijo, en fin, José Luis, o que le interesó a Concha, o a Rosa, o Miguel Ángel, y también al público, directamente. Así abrimos ya un micrófono para preguntas, no incisos, porque tenemos muy poquito tiempo, pero bueno, abrimos así como un espacio más anárquico, más punky, que diría Miguel Ángel, y veo que quieres Sí, arrancarte yo por un ahí. poco para concluir con lo que arrancaba, ¿no?, de esa lógica neoliberal que no aplica a la cultura, ¿no? Y aprovechando esos futuros posibles y esos futuros evitables que nos plantea Concha, pues eso, decir que están muy lejos de los futuros predecibles, que son los de la racionalidad neoliberal y en los que la bondad y el amor pues no tienen mucho espacio. Esto va a sonar un poco, falta el violín, ¿no?, como decías, pero es verdad, yo cada vez que avanzo más y cada vez que trabajo más me doy cuenta que al final es muy importante que nos cuidemos y que la única manera de realmente sentar un poco, de ejemplarizar un poco, es a través de la generosidad y la bondad. Entonces, pues con esto quería acabar. O sea, que la historia no ha terminado, ¿no? Que No, Fukuyama definitivamente no tenía no. razón y que... en Da un fin, poco de miedo, eh, pero la vamos a torear. sí, sí. Rosa. Pues yo quería incidir en una palabra que ha dicho José Luis también, que es en el tema, en dos cosas, en la educación y después en el tema del neoliberalismo y del capitalismo, que en la sesión anterior hubo uno de los ponentes que hablaba de capitalismo democrático, que es una contradicción en términos, Oxímoron. que es una Sería mi amigo Tony banalidad, Roldán, que le saludamos. probablemente, y lo saludamos, pero que sepa que eso no es posible y que también en el tema de la educación, las mujeres, que era el tema en el que yo quería seguir insistiendo, no podían ser artistas porque estaban excluidas de las escuelas de arte, no podían ver torsos desnudos, es decir, que han estado aisladas de la educación, que es acceso al conocimiento, que es acceso al poder, etcétera, etcétera. Y que hoy la forma más grave de esclavitud contemporánea la están sufriendo las mujeres. Las mujeres que se ven obligadas a alquilar sus vientres por este tema que se llama gestación subrogada. Esto es tráfico de personas y esto hay una feminista italiana extraordinaria, Silvia Federici, que dice que tanto los hombres como las mujeres estamos oprimidos por este sistema capitalista en el que estamos inmersos y que hace muy difícil ese amor, esa generosidad, porque solo busca el beneficio inmediato, rápido y la plusvalía máxima. Entonces, hemos de salir
de este sistema, debemos intentar buscar otras vías para que desaparezca la esclavitud y pueda generarse un amor directo, sincero, honesto entre las personas y no una sumisión que obliga y una dependencia económica que obliga a vender el propio cuerpo e incluso el producto de un cuerpo de mujer que crea una criatura. Interesante, Rosa, porque esto está hoy en la agenda, pero seguramente desde la cultura de esas bienales veníais adelantándolo años atrás, ¿no? Creando agenda, creando, de repente poniendo foco. Mientras alguien del público quiere, voy dando, repartiendo. Concha, Miguel Ángel quiere repetir. Yo querría decir una cosa porque tú me has preguntado y no le he respondido. El tema, con respeto, me he ido por las ramas, que era sobre el tema de la tecnología. Yo creo que el problema de las tecnologías, hay dos usos de las tecnologías. Una en la sociedad, en que básicamente el uso y la ampliación del conocimiento de las tecnologías y demás es utilitaria. Es aplicable pues, a la ciencia, aplicable a un montón de cosas. Sin embargo, digamos, en el arte, los artistas que utilizamos tecnología es como herramienta de pensamiento. Es decir, que no surge, no vamos a la tecnología por la tecnología misma, sino que es necesario para el desarrollo de nuestro pensamiento el utilizar la herramienta tecnológica. Y otra cosa que yo quería decir es que, digamos, algo que quizás en la presentación dije un poco, pero hacer hincapié en que yo creo que en ese cambio en la educación, entre esa educación humanista a la otra, digamos, a esta es decir, técnica y de objetivos concretos, es decir, habría que retomar, cambiar el sistema educativo y verdaderamente lo mismo que en los centros, digamos, en las instituciones, debe haber, digamos, esa apertura desde pequeños, pero en las escuelas tiene que volver a haber, digamos, digamos, asignaturas pedagógicas en relación con la creatividad y con la creación. Porque además, lo que no sé por qué se han metido en la cabeza los tecnócratas de que haciendo solamente tecnocracia se resolvían los problemas. No, es que si tú no fomentas la creatividad, no habrá creatividad ni ya no solo en el arte, en la ciencia, porque siempre tienes que partir de hipótesis en la literatura, en todo necesitas esa creatividad, en la abogacía también, en todo hace falta. Y entonces yo creo que habría que dar una vuelta a los sistemas educativos y volver, digamos, a recuperar ese aspecto. Me gusta mucho porque nosotros trabajamos mucho ahí. Claro. Voy a hacer un inciso que luego lo mismo lo cortamos. Tenemos un tema, a José Luis lo tenemos que despedir. Vamos a pedirle que haga un epílogo y luego a lo mejor hacemos un amaño con las cámaras, recortamos el plano y hacemos que no se vea, pero vamos a dejarle a José Luis una última intervención para que no sufra y tienes todavía 5 minutillos, pero no me gustaría... Nada. A ver, durante mucho tiempo se nos ha dicho y se nos sigue diciendo que el cambio no es posible, que las cosas son inmóviles, que es todo muy difícil, que nada se puede cambiar. Yo vengo de estar trabajando unos 20 años como profesional independiente, como crítico y comisario en el ámbito del arte, y durante mucho tiempo desde el sector profesional hemos estado reclamando y planteando cuestiones que sistemáticamente desde las instituciones públicas y desde la administración se nos decían que eso no era posible, que era muy difícil, que las cosas no se pueden hacer o que no se podía remunerar a los artistas, por ejemplo. O sea, yo he tenido discusiones recurrentes con responsables políticos y de instituciones culturales en la Comunidad Valenciana en los que reclamábamos desde la Asociación de Críticos y de Artistas que se remunerara a los artistas cuando hacían una exposición para una institución pública. Esto era como un imposible. Perdón, de repente la vida me da la oportunidad de estar al frente de una institución cultural, de la misma justamente de la que habíamos estado reclamando que tomara cartas en ese asunto y que era imposible, y de repente todo es posible. Es decir, porque no hay nada realmente que impida que esa realidad suceda. No hay nada que impida que los artistas reciban una remuneración, que firmen un contrato, que se reconozcan sus derechos, que se firme un contrato de producción, etcétera, etcétera. Todo eso se puede hacer, es legal y está dentro de lo correcto y de lo posible y de lo necesario. Porque, como bien decía Rosa, los artistas son la piedra angular del sistema del arte. Sin artistas sobramos todo lo demás.
Entonces, si no somos capaces de cuidar a la base del sistema, el resto está de más. Entonces, simplemente decir que el presente creo que es el territorio en el que tenemos que trabajar, que el futuro está muy bien, que hay que proyectarlo, pero el futuro no llega nunca y nunca vamos a ver el futuro, porque el futuro es mañana, el futuro es esta noche, el futuro es otro momento que no es hoy. Y el momento en el que podemos operar es en el ahora. Y por lo tanto, trabajemos en el ahora, actuemos en el ahora, intervingamos en el ahora de una forma activa, eficaz, intensa, contundente y con la capacidad de transformación, porque esa transformación que generemos en el presente se proyectará al futuro y generará cambios en el futuro, pero tenemos que intervenir ahora porque es el presente lo que podemos dominar. Muchísimas gracias, José Luis. Lo vamos a dejar Sí. aquí para dejar un poquito. Hay dos tipos de gestores públicos: los que piensan que solo puede hacerse lo que dice la ley que puede hacerse, y los que, como José Luis o yo mismo, pensamos que se puede hacer todo lo que no diga la ley que está prohibido, que es infinito y es mucho más amplio, ¿no? Bueno, pues ahora sí, público, lanzaros con vuestras preguntas. Tenemos una por ahí. Con micrófono para que entre en el audio, si nos importa. Mi pregunta es la siguiente. Cuando hablamos de democracia, creo que incluimos a toda la población. Cuando hablamos de contrato social, creo que incluimos a toda la población. ¿Creéis que cuando hablamos de cultura estamos incluyendo a toda la población? Venga, ¿quién se...? Bueno, yo me animo, es decir, voy a ser el polemista aquí un poco, ¿eh? Año 2002. Me cae en las manos un pequeño ensayo de Peter Sloterdijk que se llama El desprecio de las masas. Yo por aquel entonces estaba muy combativo contra todo el tema de... Yo estudiaba en Nueva York, cultura de élite, en Chelsea, en diferentes museos y tal. Bueno, yo ahí estaba aquí con mis... Me cae este ensayo que arranca de una forma muy provocadora, ¿no? Que dice, es una gran paradoja de la vida que aquellos que nos hemos formado como igualitaristas tengamos que seguir haciendo distinciones. Es decir, sí, cultura para todos, significa eso, o educación para todos, significa eso que tenemos que ir a buscar el mínimo común denominador para ser inclusivos, o tenemos que luchar para entregar herramientas que permitan a la gente pensar de tener una vida un poco más sofisticada, entiéndaseme. Esta es la pregunta. Entonces, sí, cultura para todos, pero ¿qué cultura? Es decir, acotemos lo que queremos, lo que entendemos como cultura emancipadora, que es mi acercamiento al mundo de la cultura, y a partir de ahí dotemos de herramientas para que la gente crezca, no para que todo el mundo pueda acceder por abajo. Esto yo sigo haciendo algún tipo de distinciones. Está muy bien Netflix, ¿no? Pero necesitamos mucho de Concha Jerez, ¿no? Por favor, por favor, No, Hay que... por yo favor. pienso que sí, que la cultura para todos, efectivamente, como dices tú, al nivel que tenemos nosotros. ¿Por qué yo voy a ser más lista que cualquier Nadie. persona? No, si se le dan las herramientas, yo no sabía muchas cosas hace muchos años, las fui aprendiendo, y si uno tiene las herramientas de poder aprender, pero claro, tiene que haber una educación que ya desde la base ayude en eso. Por supuesto, unos medios de comunicación públicos que colaboren en eso y no a rebajar cada vez a la cloaca, incluso. Yo en este sentido pensaba quiénes son los educadores artísticos que a nivel de arte público hacen que toda la población pueda compartir ciertas obras de arte. El arte público es fundamental. Entonces, cuando pienso, por ejemplo, en las meninas que han poblado la ciudad de Madrid, estas de colorines y tal, cuando pienso en las rotondas de las carreteras que se pagan con dinero público, que se eligen, no se sabe exactamente con qué jurados o con qué sobrinos de qué alcaldes y a quién se les dan, y que son, creo que hay una competición abierta incluso por la rotonda más fea en España. Todo eso, todo ese ambiente nos poluciona. Entonces es muy importante también tener el criterio desde la educación de base en las escuelas hasta la educación de nuestros políticos. En Venecia, que es una ciudad que conozco muy bien y que amo mucho porque la he visitado durante 30 años y he hecho, además de la Bienal,
el pabellón español, he hecho varias exposiciones también en el Museo Fortuny, en varios sitios. Había un político que decía, si Venecia ya sabéis que se está hundiendo, que es pasto de Turismo de masas. turismo de masas, de los cruceros, los rascacielos horizontales que son más altos que la propia ciudad, etcétera, etcétera. Ha habido unos proyectos utópicos delirantes alrededor de la ciudad, de construir toda una serie de rascacielos alrededor de la ciudad antigua para que se pudiera ver la ciudad antigua como si fuera un icono, ¿no? Y había un político que llegó a decir que había que hacer de Venecia una Disneylandia para que todo el mundo pudiera ser más feliz en ella. Entonces, es un aviso para navegantes, pero a veces hay políticos de los que tenemos que defendernos porque ellos no nos defienden a nosotros. Es decir, que nosotros hemos de constituir la clase política, la democracia directa, que obligue a los que nos representan en las instituciones a crear un mundo más justo, más igualitario y estéticamente más aceptable. Muchísimas gracias, Rosa. ¿Alguna idea? Me gustaría saber qué pensáis de la relación que hay entre cultura, jóvenes o adolescentes, porque yo lo veo un poco negro el panorama por lo que me rodea. Vosotros que estáis más a lo mejor en contacto con ese tipo, con gente joven, ¿cómo lo veis? Pues un poco lo mismo, o con mucha preocupación, no solo el tema cultural, sino es cierto que vivimos un momento de formación generalizada, es decir, todos los chavales, gracias a Dios, tienen formación, pero una formación que los inhabilita, van desapareciendo las humanidades. Yo ya en mi época, que no soy tan joven ya nos empezaron a quitar las humanidades, nos dejaron al final un poco de historia del arte, historiografía del arte en CO y un poco de filosofía, pero ya empezaron a caer las letras clásicas. Y yo ahora lo veo con mis sobrinos. Bueno, tengo un hijo de 10 años, pero todavía en fin, no tenemos muchos elementos para todavía mantener discusiones sofisticadas a nivel cultural o social, ¿no? Pero sí que los están desarmando, de capacidad crítica. Al final las competencias se pueden adquirir. Es decir, obviamente, pues un científico, un médico, jolín, pues cómo no va a tener que especializarse durante un montón de años en eso, ¿no? Pero creo que a edades más jóvenes, hostia, lo que necesita es alguien, ideas, capacidades, herramientas de pensar el mundo, herramientas que generen empatía, disfrute del imaginario, disfrute de la literatura, disfrute de los códigos visuales. Y mucho me temo que, bueno, mucho me temo, ¿no? Constatamos día a día que no se están implementando esas políticas educativas, que luego todo lo demás va de la mano. Es decir, si no empezamos por ahí, Concha lo decía, ¿no? Si no empezamos por la educación, ya podemos trabajar desde Calle Mallorca 205, desde la Bienal importante no sé dónde, desde el estudio y las exposiciones, desde un laboratorio de pensamiento, pero si realmente no empezamos si no sembramos donde toca, que es en la tierra, pues yo soy muy pesimista, y a pesar de ser un optimista por naturaleza, pero sí que es cierto que donde tenemos la lucha de verdad, la lucha cultural, se debería estar dando en las clases y no, si me apuras, no en las calles, en las clases. Yo el año pasado, siento de personalizar esto, pero es que fue un ejemplo. Me invitó El País a hacer una obra para el stand en Arco. Entonces me pareció que lo más adecuado, ellos me invitaban porque sabían de mi interés por los medios de comunicación y mi crítica a los medios de comunicación. Entonces yo hice un trabajo de absoluta inmersión precisamente en todas esas aspectos, digamos, de las redes, en las cuales se mueven los jóvenes. Por supuesto que quedé bastante horrorizada, pero al margen de estar bastante horrorizada, precisamente la obra se titulaba Menús del día. Es una idea que vengo trabajando hace tiempo, pero en ese caso la amplié era una hecha a partir de vídeos en los cuales, digamos, hice resumen de TikTokers, gamers, influencers,
programas de estos de niños cantando. Bueno, Talent shows, sí, talent shows. sí, talent shows. Bueno, así un ejemplo de cada una de las parcelas, ¿no? Cogiendo distintas y haciendo con ello. ¿Qué pretendía con eso? Poner delante precisamente de todos, cuidado, esto está sucediendo. Solución que la única solución que yo he pensado es que en las escuelas, aparte de educación sexual, que deben de darla, deberían de dar clases de capacidad crítica ante todo ese tipo de cosas. No atacarlas, sino ponerse con ellos, analizarlas Herramientas. y herramientas de crítica para que pueda suceder. Es que hoy en día hay montones de chavales que están, y chavalas, chicas, muchas chicas, pero también chicos, con los influencers, que es que destrozan su vida, completamente, que es que ya llevan hasta el suicidio a veces. Entonces, eso es muy peligroso y no es para condenarlo, como se ha hecho, no, para trabajar desde dentro. Muchísimas gracias. Lo vamos a dejar aquí, vamos a dejar un epílogo de 30 segundos, no más, por si queréis alguna idea que ha quedado final. Rosa, empezamos. Rosa, dale, va. A mí no me gustan los finales, me gustan los principios, Sí. estar siempre creando de nuevo. No me atrevería a sacar una conclusión, sino que, bueno, lo que he dicho antes, de que todos hemos de incrementar nuestra conciencia política del mundo en el que vivimos y nuestra capacidad crítica y también nuestra capacidad de goce y de intercambio amoroso con las obras que los artistas críticos, inteligentes, políticos y sensuales nos ofrecen y nos proponen para vivir en un mundo mejor, que nos lo merecemos. Pues nada, un footnote muy, muy rápido es que todo eso es cultura. Yes. A seguir trabajando. Cierto. Concha, ¿lo No dejamos ahí? añado nada. Pues muchísimas gracias, hasta aquí ha llegado.